Pues buenos días a todos. Bueno, vamos a dar, si queréis, mientras vamos rellenando el registro de asistencia, nada, 2 minutines, a ver si va llegando toda la gente a la jornada de hoy. Y nada, hoy tenemos con nosotros a Sara y a Pablo, Sara Giganto, que es profesora investigadora de la Universidad de León. Y forma parte del servicio UFI 3D también de la Universidad de León. ¿Vale? Excusar lo único a Joaquín, al director, ¿vale? Porque no ha podido asistir hoy y va a ser el encargado de hacer un poco la presentación de los ponentes, pero nada, podemos realizar la jornada sin él, no pasaría nada. Nada, recordaros que esto es una jornada dentro de las que estamos organizando dentro de la oficina Acelera Pyme, ¿vale? La oficina Acelera Pyme lo que pretende es dar soporte y asesoramiento, ¿vale? a todas las empresas cuando queréis realizar algún tipo de proyecto de innovación o de transformación digital. Un poco es el objetivo de la oficina Acelera Pyme. Y bueno, mira también pues líneas de financiación, obviamente cualquier proyecto, y más en estos proyectos industriales, pues la inversión suele ser uno de los hándicaps a tener en cuenta a la hora de realizar estos proyectos. Nada, la oficina la tenemos en la planta de abajo. Si queréis en cualquier momento, luego me pasáis vuestros datos si tenéis alguna inquietud o queréis conocer un poco más a fondo sobre la oficina Acelera Pyme. Si no, después me preguntáis o en la ronda de preguntas y vemos a ver en qué os podemos ayudar desde aquí, desde la Cámara de Comercio. Nada, deciros también que estas jornadas entran dentro de la parte de sensibilización. No las queremos llamar como jornadas de formación, porque no, al final no es una jornada de formación. Hoy no vais a salir de aquí sabiendo cómo funciona un sistema de impresión 3D, sino que lo solemos enfocar más, ¿vale? A que conozcáis la tecnología y ver qué ventajas, ¿vale? O qué aplicaciones podríais tener en el mundo empresarial y en este caso en el industrial. ¿Vale? Pues nada, sin más demoras, ¿vale? Os dejo con Sara y con Pablo, que son los protagonistas de hoy. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ya nos han presentado, somos Pablo Rodríguez y Sara Giganto, pues investigadores de la Universidad de León, y que formamos parte, somos miembros de la unidad de fabricación e impresión 3D también de la Universidad de León, un servicio que presentaré en la siguiente diapositiva. Y vamos a presentar estas jornadas sobre impresión 3D, posibilidades, retos y oportunidades principales a nivel industrial. ¿Vale? Como decía el compañero que nos ha presentado, es un poco general, intentaremos profundizar en las diferentes técnicas, pero bueno, siempre si hay cualquier curiosidad o cualquier duda, vais a tener nuestro contacto, nos podéis contactar y al final de esta presentación cualquier pregunta también. En primer lugar, como decía, presentar un poco qué es la unidad de fabricación e impresión 3D de la Universidad de León, que surge como propuesta del grupo de investigación TAFI, vemos ahí las siglas, Tecnologías Avanzadas de Fabricación e Inspección. Surge como propuesta para prestar servicios científico-técnicos tanto a la comunidad universitaria como al entorno social, público y privado. Tanto el grupo de investigación TAFI como la unidad de impresión y fabricación 3D, el director o el que lo dirige un poco todo es Joaquín Barreiro, que bueno, como decía el compañero, disculpa hoy su asistencia porque le ha sido imposible venir. Aquí dejamos un poco también el contacto, el correo y el teléfono, si hiciera falta, al final podemos darlo también para cualquier cuestión. Y esta unidad está ubicada en el módulo de investigación cibernética de la Universidad de León, en el edificio. Y principalmente lo que consta es de un equipamiento avanzado en fabricación aditiva, comúnmente conocida como impresión 3D, en inspección y en ingeniería inversa también. Iremos, bueno, al final en toda la última diapositiva mostraremos estas
estas máquinas sobre todo. En primer lugar voy a presentar el índice en el que va a constar esta presentación. Son 4 bloques principales. El primero, una pequeña introducción, definir un poco qué es la fabricación aditiva, la inspección 3D, un poco así, de forma resumida, ventajas, inconvenientes y aplicaciones generales. Y su principio básico de funcionamiento, el principio básico general de esta tecnología de fabricación aditiva. Porque a continuación, el segundo bloque van a ser las técnicas de impresión 3D. Ya las 7 categorías en las que la norma nos divide esta tecnología de fabricación aditiva, que serían la laminación de hojas, la fusión en lecho de polvo, en este caso partimos de material en polvo, la deposición de energía focalizada, fotopolimerización, proyección de material, proyección de aglutinante y la extrusión de material, que es la tecnología comúnmente más conocida y que probablemente todos vosotros hayáis visto alguna vez. De estas técnicas presentaremos sus materiales, capacidades y aplicaciones. Y un poco el principio de funcionamiento también con algún pequeño vídeo para que lo veáis con la máquina más de forma real, no que tanto teórico. Finalmente, en bloque 3 serán limitaciones y retos de la impresión 3D. Y por último, una última diapositiva en la que mostraremos las máquinas de impresión 3D de las que disponemos en la unidad de fabricación e impresión 3D de la Universidad de León. Empezaré yo por la primera parte de la presentación y luego continuará mi compañero. Bueno, pues en primer lugar, decir que la fabricación aditiva, o comúnmente conocida como impresión 3D, según nos definen los comités de las normas ISO y ASTM, que es la Organización Internacional de Normalización, y ASTM, Sociedad Americana para Pruebas de Materiales, nos la definen como el proceso de unión de materiales para fabricar piezas o objetos a partir de modelos tridimensionales, ¿vale? Modelos CAD, diseñados en software de diseño. Generalmente se crea capa a capa, a diferencia de los procesos convencionales, de los procesos que eliminan material, que son procesos de conformado. Se ve un poco aquí en estas dos, bueno, en el vídeo y en la imagen, la diferencia entre la fabricación aditiva, que nos crea capa a capa, y en este caso sería el fresado, que es un proceso convencional de mecanizado, eliminando material. La fabricación aditiva surge como un proceso revolucionario y alternativo a los procesos convencionales, con su principal ventaja, que es la creación de geometrías complejas. Geometrías complejas e incluso imposibles de crear con los métodos convencionales, como por ejemplo sería, vemos aquí en esta diapositiva, algo tan sencillo, tan cotidiano como es un silbato. Un silbato es imposible de fabricarlo en una única pieza mediante las geometrías convencionales. Sí que podemos fabricarlo de diferentes piezas y ensamblarlo, pero en una única pieza no podríamos crear la bolita de dentro. Sin embargo, en fabricación aditiva sí, precisamente por su principio de funcionamiento, que es capa a capa. También, bueno, vemos aquí un poco el esquema entre fabricación conformativa, sustractiva, aditiva. La aditiva nos permite crear esos huecos internos completamente cerrados en ciertas de las técnicas, ¿vale? Aquí voy a hablar un poco, en esta primera parte, algo genérico, pero luego ya especificaremos en las técnicas. Otras geometrías imposibles de fabricar mediante otros métodos convencionales pueden ser las esferas reticuladas o geometrías complejas con estas mallas. Y los eslabones de cadenas unidos. Por métodos convencionales que los podríamos fabricar de 2 partes y unir posteriormente para enlazarlos. Pero desde la fabricación aditiva podemos directamente fabricarlos ya unidos y como una cadena. En esta diapositiva quiero mostrar un poco 2 de las ventajas o características de la fabricación aditiva que se reflejan un poco en las curvas de sus costes. En ambas se refleja el coste unitario, en una frente al número de unidades y en otra frente a la complejidad del producto. La línea roja representa la producción tradicional o convencional y la línea verde la producción aditiva, fabricación aditiva. Vamos a centrarnos, por ejemplo, primero en la de la derecha, que es un poco geometrías complejas que venía mencionando en la diapositiva anterior. Y podemos ver que la fabricación aditiva, independientemente de la complejidad de nuestra pieza, mantiene un coste más o menos lineal, más o menos, sí que asciende un poco en la parte final, pero bueno, podríamos decir que por lo general es algo lineal, independientemente de la complejidad de nuestra pieza, el coste va a mantenerse. Sin embargo, en la producción tradicional el coste aumenta considerablemente. Esto es debido a todos esos utillajes específicos que hay que diseñar para fabricar nuestras piezas o a que requieren más postprocesos o más etapas en el proceso de fabricación para piezas complejas. ¿Vale? O etapas posteriores de ensamblaje, etc. Fijándonos en la parte gris, es decir, desde el corte de ambas curvas a la derecha, ahí tendríamos la zona en la que la fabricación aditiva se pone únicamente
más beneficiosa que la fabricación tradicional. Por lo tanto, cuanto más complejo es nuestro producto, más nos interesa utilizar la fabricación aditiva. Y en el caso de la izquierda, lo que nos representan los costes unitarios frente al número de unidades, en este caso vemos lo mismo, la fabricación aditiva se mantiene constante, porque independientemente del número de piezas, la máquina, el material, va a ser el mismo, o sea, para una pieza que para varias. Sin embargo, de forma inversa, pasa con la producción tradicional, en la que el coste unitario suele ser muy elevado. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en la inyección de plástico, para fabricar una pieza tengo que fabricar el molde. Y la fabricación del molde, el coste es elevadísimo. Si fabrico solo una pieza, pues el coste me va a ser muy alto. Sin embargo, si con ese mismo molde yo hago series infinitas o larguísimas, de 1000, 2000 o las piezas que sea, al final el coste unitario de esas piezas, el molde se va a repartir entre todas ellas y el coste unitario va a ser menor. Vamos a descender en esa curva. ¿Vale? Eso es un poco lo que nos representa. Dentro de cada proceso se define su particularidad. Por ello, en el punto de corte de la curva hacia la izquierda, vemos que económicamente es más rentable la fabricación aditiva. Es decir, la fabricación aditiva nos interesa en lotes pequeños, incluso en unidades. Estas dos son, bueno, dos de las principales características de estas técnicas. Y además de la ventaja de las geometrías complejas, la fabricación aditiva presenta otras ventajas como las que muestro aquí en esta diapositiva. La fabricación rápida, en general es un proceso de fabricación rápido, también, como digo, depende de la técnica utilizada, como veremos más adelante. Pero, por ejemplo, para la técnica de extrusión de material, podemos diseñar un producto, fabricarlo y en menos de 24 horas tenerlo funcionando. Es una técnica bastante rápida, incluso para el prototipado. Cuando queremos hacer prototipos que no son funcionales, pero sí que nos sirven para ver la geometría o ver un poco si encaja, si no, iríamos a la última parte donde vemos aceleración del desarrollo y más de más I. Precisamente esta fabricación rápida nos permite acelerar este proceso de desarrollo. Luego tenemos también versatilidad y libertad en el diseño, como decía, un poco asociado a estas geometrías libres que podemos crear o complejas, complicadas. Y además los modelos CAD los podemos modificar rápidamente de forma sencilla y no necesitamos ningún paso adicional a la hora de fabricarlo, simplemente lanzar el modelo en nuestra impresora. Alteración del material para mejorar el rendimiento y el comportamiento de las piezas finales. También es otra de las ventajas. Personalización también es una de las principales o destacadas características de la fabricación aditiva. Podemos fabricar piezas a medida. Esto es muy interesante en sectores como el sanitario, en el que podemos fabricar prótesis o incluso herramientas quirúrgicas específicas para cada paciente, ¿vale? Personalizadas. La optimización topológica. Vemos ahí, por ejemplo, el pedal de un automóvil, que sería la pieza de la izquierda, la fabricada de forma convencional, y la de la derecha, optimizada topológicamente. Son piezas que con la misma o incluso más resistencia son más ligeras, es decir, aligeramos, quitamos material y por lo menos por ende quitamos costes, ¿vale? Eliminamos costes. Esta optimización topológica es muy interesante en sectores como el aeroespacial, en el que las piezas exigen altos requisitos a nivel de los pesos y también de las propiedades mecánicas de estos materiales. Ahorro de los costes, un poco derivado de la anterior, optimización topológica, eliminar material, eliminamos costes, y también derivado de la creación de piezas complejas. Si creamos piezas complejas en una única etapa, mientras que en los procesos convencionales ya decíamos que tenía una curva que aumentaba notablemente, que requieren más etapas o requieren desamblajes y demás, pues ahí también estamos ahorrando costes. Pero también ahorramos costes porque el desperdicio de material es prácticamente nulo, no nulo del todo, pero prácticamente. Todo el material que utilizamos va a la pieza. Y si utilizamos, como veremos posteriormente, en la fabricación del lecho de polvo, hay polvo excedente, pero ese polvo lo aspiramos y lo reutilizamos para la siguiente fabricación. ¿Vale? Por lo tanto, no se desperdicia el material. Además, también ahorramos costes porque puede ser una fabricación flexible. No necesitamos tener almacenadas nuestras piezas, sino que en el momento que la requerimos, la fabricamos. Y no necesitamos tampoco igual de suministradores, podemos fabricarlas en el propio lugar donde se requieren estas piezas si se dispone de la tecnología. Y finalmente mencionar que estas piezas pueden alcanzar grandes resoluciones, pero es importante aquí el parámetro de la altura de capa. A menor altura de capa, mayor resolución va a tener nuestra pieza, pero también mayor tiempo de fabricación. Esto es un poco algo que va ligado. Por lo tanto, tenemos que llegar a un equilibrio ahí, en función de la funcionalidad de nuestra pieza y de la aplicación.
Bueno, además de las características y ventajas, también presenta limitaciones esta técnica, como por ejemplo las propiedades del material, entre ellas la anisotropía. Vemos allí a mano derecha una imagen que nos refleja un poco esta característica. Nosotros una pieza la podemos fabricar en diferentes orientaciones, como vemos ahí está la misma pieza, fabricada con las capas según la dirección perpendicular a la carga que vamos a aplicar, por lo tanto su resistencia será menor, en este caso es una reacción, que en el caso de que fabriquemos esta pieza con la dirección de la capa según la dirección de la carga. Y esta también a su vez será menor que si le fabricamos una dirección diagonal. Por lo tanto, aquí también es importante tener en cuenta esto, que a veces la anisotropía puede ser una ventaja si sabemos que siempre actúa en una dirección de nuestra carga, o un inconveniente, ¿vale? Que tiene las dos caras. El efecto escalera es algo muy común en la fabricación aditiva, precisamente por ese proceso de creación de las piezas capa a capa. Se podría ver ahí en la silueta en rojo, tendríamos, por así decirlo, los triángulos sería nuestro modelo o nuestro diseño teórico, y cuando lo fabricamos nos quedaría ese escalonado que nos puede crear rugosidad en la pieza o mala resolución a la hora de crear geometrías curvas. Como veis, este efecto va a aumentar o es más notable cuando el espesor de capa es mayor y también cuando el ángulo dependiente es menor, ¿vale? A menor inclinación, más se va a ver que a mayor, como vemos en el triángulo de la derecha. Además del efecto escalera, también los soportes. Si nuestra pieza requiere de soportes para poder fabricarse, esto es material que no va a ser pieza final, es decir, que luego tenemos que eliminar, más coste ahí, y además necesitamos operaciones de postproceso para eliminar estos soportes. La pieza que nos interesaría fabricar sería, en el caso que se ve en el dibujo, la amarilla, sería la escultura que querríamos fabricar, pero la que vamos a fabricar es la de la derecha, con soportes, porque los necesitamos. El soporte al final es para, simplemente sirve de apoyo a capas superiores cuando tienen voladizo. ¿Vale? Por lo tanto, sería una de las limitaciones e inconvenientes que nos añaden. La necesidad de soportes depende de la tecnología de la pieza, de muchos parámetros, pero así de rasgos generales se suele requerir la colocación de soportes a aquellas superficies que tienen un ángulo mayor a 45 grados respecto a la vertical, como se muestra aquí un poco representado esquemáticamente. Tamaño de la pieza también es otra limitación, está limitado por el volumen de trabajo de nuestra máquina, por la plataforma de fabricación y la altura que nos permite. También es verdad que podemos fabricar piezas y unirlas unas a otras en función de nuestras dimensiones, pero bueno, ya ahí no la podemos fabricar de una única pieza. Y por último, la falta de estandarización y escasez de conocimiento, que incidirá más mi compañero en la parte final, pero también tenemos un marco que no es tan estable como en los procesos convencionales. Por ello, ahí se está intentando trabajar tanto la industria como la universidad también. A continuación, muestro así una diapositiva en la que se ven diversas aplicaciones. La fabricación aditiva, un poco con las ventajas que os he mencionado anteriormente, además de la diversidad de materiales que se pueden utilizar y las diferentes técnicas que voy a mostrar a continuación, tiene un amplio rango de aplicaciones, entre los que caben destacar, por ejemplo, el prototipado rápido, como mencionaba anteriormente, también piezas personalizadas para sectores sanitarios, como podríamos ver allí, prótesis de caderas o cráneos. Dentro del sector sanitario, la bioimpresión también, al final con materiales biocompatibles. El sector aeroespacial también tiene gran aplicación de esta tecnología, y como el sector automovilístico o joyería y arquitectura. Bueno, aquí muestro un amplio abanico de algo general, pero la fabricación aditiva tiene, mucha aplicación. Una vez definidas las ventajas, inconvenientes y las aplicaciones generales que tiene esta fabricación aditiva a modo introductorio, voy a finalizar la primera parte de introducción con el principio básico de funcionamiento, es decir, las etapas generales que tiene la fabricación aditiva. En general se suele agrupar en 6 pasos. El primero de todos es la generación del modelo CAD. A continuación, la conversión de este modelo CAD a un formato compatible con la fabricación aditiva, con las impresoras, que suele ser el formato STL. El rebanado slicing, esto consiste en el troceado de nuestra pieza en capas, en las capas de fabricación. El paso 4 sería directamente en la máquina la configuración de los parámetros y la fabricación.
A continuación, el paso 5, extraemos la pieza de la máquina y por último, el paso 6, los postprocesos o acabados. Voy a explicar brevemente en las siguientes diapositivas cada uno de estos pasos. El primer paso, generación del modelo CAD, lo podemos hacer de dos formas principalmente. De forma 1 sería directamente diseñar el modelo CAD en un software de diseño. Y el paso 2 sería realizar ingeniería inversa. ¿Qué es ingeniería inversa? A partir del objeto final lo que hacemos es escanearlo con un escáner tridimensional. Bueno, ahí veis en la tabla algunos de los sistemas de escaneado clasificados por sus costes, tiempos y precisión. Pero lo que haríamos sería escanear este equipo, tener una nube de puntos tridimensional de su superficie, que esta nube de puntos, vamos a ver un poco los pasos, podríamos pasarlas finalmente a una triangulación, a la reconstrucción de sus superficies y obtener el modelo CAD. ¿Vale? Particularmente en la unidad de fabricación e impresión tenemos el escáner que se muestra en la figura, es un escáner tridimensional de luz estructurada que consta de un proyector en el medio que proyecta un patrón de franjas que podéis ver en las imágenes de abajo, en este caso es de luz azul, pero bueno, había diferentes colores de luces y tipos, y dos cámaras, izquierda y derecha, que captan la deformación de estos patrones sobre la geometría, es decir, lo que nos están captando es la superficie del objeto para poder escanearlo. Se trata de un escáner de alta precisión y tenemos diferentes campos de configuración para diferentes tamaños de pieza. El segundo paso es la conversión a un formato válido para la fabricación aditiva. En general, el formato que se suele utilizar es el formato STL, que recibe su nombre de la primera máquina de impresión 3D que se inventó, la estereolitografía. Y este formato nos guarda la pieza en una malla de triángulos. Es la información que nos guardamos. Este mallado, entre más fino sea, al final mayor resolución tiene nuestra pieza. Pero actualmente los fabricantes están buscando la estandarización de otros formatos que además de información geométrica de la pieza nos guarden también color y textura como son el PLI o el OBJ. El tercer paso sería el rebanado. Este es uno de los pasos más importantes a nivel de la resolución que dejemos en nuestras piezas. Pero bueno, también viene limitado por la técnica utilizada. Aquí os dejo algunas herramientas software utilizadas. Y este paso muchas veces se suele realizar en el propio software de fabricación. Vemos que cuanto mayor es el grosor de nuestra capa, como indicaba anteriormente, menor es la resolución, pero menor también es el tiempo de fabricación. Entonces, igual para el prototipado nos interesa ir a capas más grandes, mientras que igual para piezas finales o piezas que requieren gran resolución, nos iremos a espesores muy pequeños, aunque la fabricación nos lleve más tiempo. Es un poco el equilibrio al que hay que llegar en función de lo que busquemos en las piezas. El cuarto paso, no me voy a parar en él mucho porque a continuación, como vamos a ver las diferentes técnicas, vamos a verlo un poco más en detalle para cada una de ellas. Simplemente sería la selección de los parámetros de fabricación y la propia fabricación de nuestras piezas. Aquí se muestran tres imágenes. En la de la izquierda es la máquina de extrusión de material, comúnmente más conocida. La de la derecha, del medio, fotopolimerización. Y la de la derecha, proyección de material. Pero bueno, como digo, este paso lo veremos mejor cuando definamos las técnicas. El quinto paso es la extracción de la pieza de la máquina de impresión. Este parece un paso muy trivial, que en algunas de las tecnologías sí que lo es, porque simplemente se espera a reducir el material o cuando acaba, sacarlo de la máquina. Pero hay otras tecnologías, como por ejemplo la extrusión en lecho de polvo, que este paso lleva más complejidad o más tiempo, porque la pieza acaba sumergida en un lecho de polvo. Entonces, para poder extraer la pieza necesito limpiar ese polvo, aspirar ese polvo, quitarlo de alrededor de la pieza y ya poder sacarlo para realizar otros procesos. Y finalmente el paso 6, acabado o postproducción. Como decía precisamente en este proceso de fusión de lecho de polvo, en particular para los metales, estas piezas se fabrican unidas a la placa de fabricación. Por lo tanto, una vez las traigo de la máquina, necesito cortar la pieza para separarla de la placa de fabricación y tener la pieza final. Otro postproceso obligatorio en algunas de las técnicas es, en todas, perdón, la eliminación de los soportes. Si yo he creado soportes para fabricar mi pieza, los tengo que eliminar. Pero sobre todo este paso 6 es un paso dedicado, o una etapa opcional dedicada a mejorar en algún aspecto nuestra pieza final. Mejorarla en sus propiedades, en su acabado, por ejemplo, cuando lo pintamos, cuando lo lijamos, arenamos las piezas, damos tratamientos térmicos. Dentro de este paso 6 hay etapas obligatorias en algunas técnicas y etapas opcionales.
Y una vez finalizada esta introducción, pasamos a la parte 2, un poco la más densa dentro de esta jornada, que serían las técnicas de impresión 3D. Vamos a explicar sus materiales, capacidades y aplicaciones. Aquí os pongo la clasificación definida por el Comité ISO ASTM de las diferentes técnicas de fabricación aditiva en función del proceso de funcionamiento. Teníamos el laminado de hojas, como vemos, podrían ser dos tipos, directamente en continuo, la fabricación en continuo con esas bobinas, o mediante láminas discretas. Al final el principio es el mismo, pero bueno, las dos formas. Fusión del lecho de polvo puede ser mediante la fusión, un haz de electrones o mediante un láser. Deposición de energía focalizada, la extrusión de material, proyección de aglutinante y proyección de material y la fotopolimerización. Estos gráficos están sacados directamente también de la norma. Vale, a continuación veremos ya algún vídeo para hacernos más idea de la realidad de cada una de estas técnicas. Empezando por la primera de ellas, la laminación de hojas. Es una técnica que se utiliza únicamente material en láminas, principalmente se utiliza papel, pero también se puede utilizar láminas metálicas o plástico. Y como bueno, se va viendo un poco en aquel dibujo y se ve bastante bien explicado en este esquema, a partir de una bobina o, como decía, de láminas discretas, se alimenta la plataforma de fabricación. Un sistema de corte, que normalmente es un láser, corta el detalle de la capa. A continuación pasa a un rodillo laminador que lo que hace es unir esta capa a la capa anterior. La plataforma de fabricación desciende el espesor correspondiente a la siguiente capa y el proceso continúa iterativamente hasta la fabricación completa de nuestro objeto. Vemos a la derecha que queda la bobina con el material sobrante para su desecho o reutilización. Las principales aplicaciones de esta técnica, pues el prototipado inicial y las maquetas. ¿Vale? No se suele utilizar para piezas funcionales como tal, pero bueno. La segunda de las técnicas, la fusión en lecho de polvo. La fusión en lecho de polvo puede ser mediante haz de electrones principalmente o láser. En esta diapositiva muestro la de haz de electrones, en la siguiente la de láser, pero el principio de funcionamiento un poco es general para los dos. Vemos aquí en el esquema, a partir de una plataforma se extiende un rodillo o cuchilla, una fina capa de polvo metálico. El haz láser o el haz de electrones funde selectivamente esta capa de polvo en función de la geometría de la capa correspondiente. La plataforma desciende y el rodillo extiende y compacta una nueva capa. Y así hasta finalizar la fabricación de la pieza. Voy a poner el vídeo que se va a ir viendo ahí. Este proceso, en particular, cuando utilizamos haz de electrones, el material tiene que ser conductor, por ello está principalmente escrita para materiales metálicos. Y en particular, esta técnica es muy utilizada con el material de titanio. Por ello, sus principales aplicaciones suelen ser en el sector médico, sanitario, o como vemos en el vídeo, en el sector aeroespacial. Y ahí vemos un poco cómo se recarga la máquina de polvo. Y en el interior, este proceso que comentaba, que se verá un poco mejor, pues se entenderá mejor. El rodillo cuchilla extiende esa capa de polvo, a continuación el láser o el haz de electrones funde selectivamente ese polvo, uniéndolo a la plataforma que tiene debajo, que es la plataforma de fabricación. En la siguiente diapositiva, con la fusión mediante láser, se verá mejor cómo es esta plataforma y cómo se extrae y se elimina el polvo. Ahí vemos cómo la plataforma va descendiendo y la pieza se va creando. Como decía, ahí vemos bastante bien que las piezas, el tamaño de pieza está limitado al volumen de fabricación que tiene nuestra impresora. En el caso de esta misma técnica con el láser, como decía al principio, el funcionamiento es el mismo, con el vídeo que se va viendo también un poco lo que he explicado, pero en este caso el material en polvo puede ser, tiene un amplio rango ya. Nos vamos a metales, cerámicos y termoplásticos. Y las principales, aquí sí que las aplicaciones se extienden mucho más y sobre todo van enfocadas al sector aeroespacial, automoción o sector médico, dental también, muy específico, para creación de herramientas también, de material quirúrgico, etc. Aquí vamos viendo eso, veíamos cómo el láser funde selectivamente esa capa de polvo. Aquí vamos a ver cómo se extrae la pieza. Esta sería la etapa 5 que decía el paso de extracción de la pieza. Una vez finaliza, la plataforma asciende y hay que aspirar todo ese polvo que queda alrededor de nuestras piezas para poder sacar
la plataforma final junto con las piezas. En esta técnica de metal, bueno, y como muchas de las técnicas de fabricación en metal, la pieza queda unida a la plataforma de fabricación. Esto es debido al gran estrés, bueno, gran gradiente térmico de temperaturas que se producen durante la fusión del material. Si no se unieran a la plataforma, las piezas se deformarían y el rodillo chocaría y pararía la fabricación. De hecho, incluso nosotros, cuando estamos fabricando alguna pieza, pese a que las unamos, si alguna vez tienes un voladizo y creas un material de soporte, si este material de soporte no lo ha agarrado bastante bien, se te levanta y te para la fabricación. Por lo tanto, hay que tener ahí bastante cuidado. Y bueno, por ende, si nosotros las fabricamos unidas, como decía, habrá que darle post-tratamientos para separarlas. Pero además del post-tratamiento mecánico de corte, se les debe dar tratamientos térmicos para limpiar las tensiones residuales antes de cortar. ¿Vale? Previo al corte, se relajan las tensiones residuales y luego ya se iría a cortar. Otros post-tratamientos, un poco más obligatorio el corte. Opcionales tendríamos, por ejemplo, el arenado, que es un tratamiento que permite eliminar o dejar mejor acabado superficial a las piezas, o otros post-tratamientos, que nos iríamos a puesta en solución además, para mejorar las propiedades de nuestros materiales. ¿Ya? A mayores. Pues a continuación dejo a mi compañero finalizar la parte de la presentación. Buenos días a todos. Me han presentado la tercera vez. Mi nombre es Pablo Rodríguez y voy a acabar de presentar las técnicas y las limitaciones, ¿no? En la siguiente técnica que os voy a presentar es la deposición de energía focalizada, ¿vale? Aquí lo que tenemos es una boquilla que normalmente tiene 3 conductos. En el centro tenemos lo que sería el haz de energía. El siguiente conducto sería la deposición del material, normalmente es un polvo. Y en tercer lugar de la boquilla lo que tendríamos es un gas inerte para proteger ese material que está a alta temperatura, ¿no? Lo protegemos de la oxidación o de crear óxidos cuando lo proyectamos a través a la pieza a la que queremos ¿no? Este tipo de energía normalmente se realiza mediante un láser, mediante un haz de electrones o mediante plasma. ¿Vale? Lo normal es utilizar láser, puesto que el láser focaliza mucho la energía, funde el polvo que estamos inyectando y lo deposita en la pieza, ¿vale? Y calienta muy poco la pieza, ¿vale? Mucho menos que el haz de electrones, que es mucho más disperso, y el plasma, que necesita muchísima temperatura para fundir ese polvo. Hay una pequeña excepción, que es esta imagen que tenemos aquí, en la cual el material se aporta mediante un hilo o mediante un alambre, ¿no? Es algo muy parecido a las soldaduras, como si recargásemos por soldadura. ¿Qué material se utiliza? Pues el material normalmente suele ser, como digo, polvo, y es polvo metálico, que es termoplástico, lógicamente no podríamos porque degradaríamos el material, y en materiales cerámicos es tan alto el punto de fusión que normalmente no llegamos, ¿no? Entonces se utilizan materiales en polvo metálico. Las aplicaciones que tiene esta técnica es muy específica, sobre todo es para la reparación, ¿vale? Para la reparación de ejes o reparación de piezas desgastadas, engranajes, etcétera, donde la fabricación del propio elemento es tan costosa que lo que tenemos es repararla. Si utilizamos la aplicación de reparación, tenemos que utilizar un polvo metálico que sea similar al material base, al material que queremos, digamos, unir, ¿vale? Esto es muy parecido a la soldadura. Y cuando queremos crear preformas, ahora veremos por qué decimos que son preformas, utilizamos el material que más nos gusta, ¿vale? Voy a poner un pequeño vídeo en el cual explicaremos un poco esta técnica, ¿vale? Como podéis observar, pues aquí tenemos un cabezal, en este caso es un cabezal láser, y además se ve el cono de proyección. Como veis, está recargando un eje, ¿no? Y como podéis comprobar, el acabado superficial y el acabado geométrico es muy vasto, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es una recarga en la cual nos permite, pues eso, hacer esa reparación y llenar ese desgaste, y luego tenemos que buscar dar las tolerancias y acabados dimensionales que nosotros esperamos, ¿no? En este caso, bueno, pues podemos ver cómo podemos adecuarlo de diferentes formas, no tenemos que restringirnos a un eje, o las preformas que digo, que simplemente partir de una placa en la cual nosotros hacemos, sobre todo eso es hacer para conducciones o geometrías complejas que luego necesitemos un acabado superficial bueno, ¿no? En una placa. Ahora vamos a ver aquí finalmente cómo haríamos una recarga de una placa base para luego tener que mecanizar. Y además se ve bastante bien cómo aportamos ese material. Yo creo que aquí podemos apreciar bien ese cono de dispersión y cómo poco a poco vamos llenando cordón a cordón la pieza, ¿vale?
También requiere de tratamientos obligatorios porque al final estamos aplicando muchísimo calor y podemos deformar las cosas, ¿vale? Entonces, en ese tipo de post-tratamiento. Vale. La siguiente técnica que vamos a explicar es la fotopolimerización en tanque o en cuba. Aquí lo que utilizamos es un material líquido que es una resina fotopolimerizable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se ve expuesta a luz ultravioleta se solidifica, ¿vale? Normalmente son resinas que son plásticos termoestables, ¿vale? Veremos en la siguiente diapositiva que hay excepciones que también utilizan esta técnica de fotopolimerización. Y pueden ser, esas resinas termoestables pueden estar cargadas o aditivadas con otro tipo de materiales, como pueden ser ceras para que luego vayamos a sectores de fundición, o pueden tener colores, o pueden ser transparentes para buscar aplicaciones más ornamentales. ¿Cómo funciona esta técnica? Pues lo que tenemos es esa resina, que es un líquido en una cuba, y mediante una luz ultravioleta que puede ser incidida por un láser, el láser tiene mucha más precisión, o podemos utilizar un proyector, como el que estamos proyectando aquí, se proyecta una máscara blanca-negra de la capa, y eso es lo que fotopolimeriza. Lo que pasa que el proyector tiene peor resolución. Si nosotros hacemos un zoom, ¿no?, a esta presentación, veríamos al final las formas pixeladas, no definidas, y el láser es capaz de hacer una línea muy detallada, ¿no? Es la diferencia. Pero bueno, con un láser o un proyector lo que hacemos es, mediante espejos, cubrir toda la superficie de trabajo y crear esa máscara. Donde la luz ultravioleta incide, solidifica el polímero y creamos esa capa. Si nosotros repetimos el proceso, creamos una pieza tridimensional. Aquí la peculiaridad es o fabricar en esta imagen que tenéis aquí de forma invertida o de forma convencional. ¿Por qué normalmente este tipo de técnicas son invertidas? Porque necesitamos muy poco material base. Es decir, aquí nosotros tenemos un nivel bajo de resina porque la fotopolimerización se realiza en la parte inferior. Sin embargo, aquí necesitamos tener todo el tanque lleno y una pequeña parte es la que se va a polimerizar, ¿vale? Entonces, bueno, pues la resina puede estar expuesta a la luz natural y degradarse, necesitamos siempre tener mucho stock, necesitamos volver a sacarla de allí y conservarla en un ambiente protegido. Por lo tanto, lo normal es ver este tipo de fabricación, porque está un poco mejor pensada y ahorramos mucho. Vale. En cuanto a las aplicaciones que tiene esta técnica, pues mucho se trabaja con el sector de la fundición, ¿vale? Sector dental, para todo tipo de prótesis. Nosotros podemos hacer esto personalizado con un escáner que dice nuestra compañera. Podemos probarlo en el paciente y de ahí pues pasar a realizar lo que necesitemos, ¿no? Pues nuestra funda o nuestro aparato, etc. También sirve para eso mismo, para hacer un molde en cera perdida. Nosotros lo recubriríamos ese molde que hemos impreso en un material refractario, en un material cerámico, lo calentamos en el horno, se licúa y podemos verter un material, un metal fundido para hacer una pieza. Eso se utiliza, pues, insisto, tanto en el sector dental como en el sector de la fundición. Y luego hay otro punto que es el sector ornamental, que se utiliza mucho, aunque parezca así un poco fuera de, para figuras, sobre todo de juegos, ¿vale? Que tienen muchísima repercusión, tanto de videojuegos como de juegos de mesa, etc. ¿Vale? Incluso, bueno, pues, hay, veremos luego otro tipo de técnica, pero también hay iniciativas de escanear a personas y poder imprimirlas, ¿no? Se utiliza muchísimo este tipo de técnicas. Tiene muy alta resolución porque trabajamos a niveles de capa muy pequeños, pero también es una técnica bastante lenta, ¿vale? Por último, una vez que hemos impreso las piezas, estas piezas se extraen, hay que eliminar los pequeños residuos de líquido que no se han fotopolimerizado, normalmente los sumergimos en una cuba de ultrasonido y finalmente los pasamos a una cámara de ultravioleta, para que acabe de curar todo, ¿vale? Aunque la pieza realmente ya tiene muy buenas propiedades. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo en el cual, pues, bueno, se puede ver cómo queda ese líquido adherido que luego habría que limpiar para luego fotopolimerizar. Esto está muy acelerado, ¿vale? Esto va despacito, pero realmente vemos cómo sería la pieza, ¿vale? Cómo va creciendo de la nada. Pero realmente, insisto, es capa a capa y va despacito, ¿vale? Esto está bastante acelerado. Vale. La siguiente técnica también se llama fotopolimerización. Esta técnica es muy peculiar, es muy joven, disponemos de ella en la ULE y es para crear piezas cerámicas de alto rendimiento, ¿vale? Sobre todo trabajar con alumina y circonio. ¿De qué se trata? Pues de una fotopolimerización, pero en este caso lo que utilizamos es una pasta, que es una pasta
con un alto contenido cerámico, pero que tiene un aditivo, que normalmente son polivinilo, que son precursores o son polímeros que sí son fotopolimerizables, ¿vale? Sabéis que fabricar piezas cerámicas es muy complejo. O sea, al final requerimos en formas muy básicas, y más para la industria. Entonces, las cerámicas tienen muchísimo potencial, pero son muy difíciles de conformar. Entonces, una solución muy buena pues, es esta, ¿no? Con peculiaridades. Entonces, lo que tenemos es un depósito donde tenemos esa pasta, un rodillo, rasqueta o un nivelador, lo que va a hacer es extender una fina capa de esa pasta, y un láser lo que va a hacer es fotopolimerizar ese aditivo, ese polivinilo, ¿vale? Nosotros cuando hemos fabricado la pieza, extraemos y al final es una masa pegajosa. Necesitamos pasar a una cámara con unos líquidos disolventes, y lo que hacemos es retirar toda la pasta que no está unida, ¿no? De esta manera lo que nos quedamos es con una pieza que llamamos pieza en verde. ¿Qué se suele hacer? Pues una vez que la tenemos limpia, lo que vamos a hacer es un proceso de eliminación de ese pegamento, de esa unión, que lo llamamos de binding. Lo que hacemos es colocarlo en un horno con una atmósfera protegida y aplicar una rampa de temperatura que llega aproximadamente a los 800 grados durante mucho tiempo, ¿vale? Para que no sufra estrés esa pieza cerámica y para poder eliminar ese polivinilo, ese plástico, ¿no? Que no nos interesa, que no es cerámico. Cuando sale de este proceso, como si pensamos en como bien sabía antes, en bolitas que están ahí unidas, si una de cada 5 bolitas es pegamento y la quitamos, pues queda un pequeño polvo. Entonces las piezas son muy frágiles porque casi no están unidas y encima tienen porosidad porque hemos quitado parte de su material. ¿Qué hay que hacer? Ponerlas en esta última etapa, que es un sinterizado, como cocer una teja, ¿no? Lo que tenemos. Vamos a meterlo en ese horno, vamos a subir a unos, depende del material, a 1500 y 1800 grados, ¿vale? Durante también un determinado tiempo, con un calentamiento y un enfriamiento muy controlado, y lo que vamos a hacer es sinterizar, unir esas partículas cerámicas para crear ya una pieza final de alta resistencia. ¿Qué sucede? Que tenemos dos formas, ¿no? O sea, pueden pasar dos cosas. Esas 5 partículas que teníamos, que nos sobra una, si las dejamos como están, pues tenemos un poro, cosa que no nos interesa. Si ese poro desaparece, la pieza tiene que contraerse, ¿vale? Por lo tanto, cuando las piezas salen de aquí, no tienen las mismas dimensiones que aquí, ¿vale? Porque para que no tengan porosidad, las piezas se han contraído, ¿vale? ¿Qué tenemos que conocer muy bien? Esas contracciones. En esta máquina en peculiar, que la conocemos, ya nos empezamos a llevar bien, pues la contracción en cada eje es diferente. Eso los expertos y los fabricantes de las máquinas nos dicen cómo tenemos que sobredimensionar las piezas, y cuando nosotros realizamos todo el proceso, conseguimos las dimensiones que nosotros, ¿vale? Aquí veis varios ejemplos de lo que se puede conseguir. Insisto, son cerámicas técnicas de alto valor y se utilizan sobre todo para el sector energético, ¿vale? Pilas de hidrógeno, inyectores de combustión, en fin, catalizadores, un montón de cosas. Sector espacial, no tanto aeroespacial, sino espacial, ¿vale? Porque en el espacio sabéis que las condiciones son muy adversas, cuando tenemos mucho calor, cuando no tenemos mucho frío, y necesitamos que lo que esté allí sea estable, que esté dentro. Entonces, es un buen escudo térmico, ¿vale? Y luego para máquina herramienta, esto es algo que estamos también investigando nosotros, de crear geometrías de corte, plaquitas o herramientas presas que sean capaces de cortar materiales metálicos o incluso aleaciones termoresistentes, como son nipones, titanios, etc. Vale. De esta no tengo vídeo porque es una tecnología muy joven y no he encontrado aporte. Nosotros de momento no tenemos que elaborar un vídeo, pero lo haremos próximamente. La siguiente técnica es proyección de material. En este caso también utilizamos un líquido y una resina fotopolimerizable de nuevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en vez de estar sumergido en una cuba, lo tenemos almacenado en unos tanques y lo inyectamos a través de un cabezal. ¿Qué nos permite esto? Pues como veis aquí, nos permite, mediante microperforaciones de ese cabezal, muchos agujeritos, mezclar tipos de resinas. Y podemos mezclar resinas que tengan color o incluso que tengan propiedades flexibles. Entonces podemos hacer combinaciones de tejido flexible y generar una gama de flexibilidad. Entonces, ¿qué necesitamos también? Hemos dicho que estas gotas que son líquidas necesitan solidificarse, por lo que añadimos tanto en la parte izquierda como derecha del cabezal, son unas lámparas ultravioletas que mientras inyecta se encienden para fotopolimerizar ese polímero, ¿no? ¿Para qué se utiliza esto? Pues como veis aquí, tenemos para la industria de inyección y fabricación en general. Fabricación en general porque realmente esto se puede utilizar para todo tipo de cosas, ¿no?
Hay muchos casos de ejemplo, por ejemplo, Volvo en los camiones, pues las conducciones cuando haces un camión o un coche o demás, las conducciones no siempre sabes por dónde van porque hay muchos elementos que están por el medio y normalmente son hacer prototipos y luego ir uniendo. Entonces, a veces tienen unos giros que no son muy fáciles de realizar o muy fáciles de incorporar. Entonces, con este tipo de técnicas, y además con bombas flexibles, pues es muy fácil diseñarlo todo, conectar y luego, como decíamos antes, escanear, sacar esas geometrías y ya llevarlo a la producción. ¿Vale? También se utiliza mucho para reuniones de competición, para partes biomédicas y sobre todo, que esto es también muy interesante y tiene una alta aplicabilidad, es para la industria de inducción. Si nos fijamos en los últimos 10 años, 15 años, pues nuestro coche antes era un cuadrado y ahora no hay una forma recta. Entonces, cuando nosotros miramos un salpicadero de un coche, un retrovisor, cualquier parte, tiene una geometría libre, una superficie muy compleja y además texturizada. ¿Vale? Entonces, la fabricación de esos moldes es muy costosa y que el mecanismo de función, de extracción y de llenado a veces son difíciles, incluso con programas de simulación. ¿Qué hacemos? Pues hacemos una preserie. Fabricamos el molde en plástico, que en vez de valernos cientos de miles de euros, pues nos vale miles de euros. Entonces lo que podemos es comprobar que todo encaja bien, hacer pequeñas inyecciones, hasta 20 tiradas nos permite, entonces podemos ver si el molde funciona bien, si necesitamos modificar ciertas cosas y luego llevarlo ya a la producción. ¿Vale? Y si tenemos lotes pequeños, como explicábamos antes, esto ya empieza a tener mucho de mercado. Si queremos inyectar 300 piezas, pues podemos hacernos 3 moldes como estos y hacerlos. Y al final bajamos mucho el precio unitario de molde. Bueno, esto también comentar que al igual que ponemos un suministro de material, podemos poner un suministro de soporte. Normalmente suelen ser parafinas, ceras. Por lo tanto, una vez que las extraigamos la pieza, tenemos que eliminar esa parafina, normalmente con un horno, y una limpieza en ultrasonidos para que las piezas queden listas. Aquí tenemos un pequeño vídeo, vemos los tanques, estos son los tanques de resina fotopolimerizable. Aquí tenemos ese cabezal y la superficie de trabajo. Esto ya sería una imagen real. No sé si se aprecia, pero está empezando a hacer un pequeño círculo. No sé si lo vemos. En este caso vemos realmente cómo sería, ¿no? Tenemos esas microperforaciones que inyectan el material que nosotros queremos. Incluso podemos mezclarlo y luego se puede apreciar esa luz que es la que fotopolimeriza. ¿Vale? Esto, insisto, otra vez está a la velocidad muy alta para que podamos ver un poco el proceso, ¿no? Una vez que este proceso acaba, pues lo que tenemos que hacer es retirarlo de la cámara de impresión y generar esa limpieza. En este caso, con una espátula se retira y veis que todo ese soporte hay que eliminarlo. Normalmente en este caso utilizo un agente detergente, puede ser también un horno, un poco de cepillado para quitar el detalle y otra vez ese agente disolvente. Y pues tenemos la pieza ya construida. ¿Vale? Vale, proyección de aglutinante. Esta técnica se basa en utilizar polvo, ¿vale? Tenemos, o se puede trabajar con dos tipos de materiales, material cerámico y material polimérico. Este material polimérico lo ha trabajado, hablaremos de ello en la normativa, pero bueno, es una tecnología que ha sacado HP. Igual la conocéis, de poliamida en formato polvo, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues es un poco similar a lo que hemos comentado anteriormente. Tenemos un suministro de polvo, un tanque de polvo. Lo que hacemos es extenderlo, ¿no? Con un velador, un rodillo o una rasqueta y generar una fina capa de polvo. Y lo que hacemos, en vez de aplicar, esto es muy interesante, calor o luz, lo que hacemos es aplicar pegamento, un aglutinante, ¿vale? Que lo que hacemos es pegar ese material, ¿vale? Lo mismo, como tenemos diferentes cabezales, podemos inyectar diferentes tipos de aglutinante o diferentes colores, ¿vale? Diferentes tintas con colores. La plataforma pues desciende, volvemos a poner otra capa y volvemos a inyectar ese aglutinante. Una vez que lo tenemos, pues encontramos la pieza enterrada, que habría que desenterrarla. El polvo no unido lo podemos volver a utilizar, porque lo aspiramos, lo pasamos por un tamiz y pues podemos utilizar para la siguiente impresión. Y las piezas que obtenemos son piezas que son muy débiles, ¿vale? Porque están pegadas. Si pensamos en material cerámico, es débil, ¿vale? Puede ser interesante, como veremos ahora, o podemos necesitar pues, procesos obligatorios. ¿Por qué es interesante, por ejemplo, para las cerámicas? Porque no sufren ningún tipo de estrés térmico. Lo que estamos haciendo es pegarlas.
en frío, ¿vale? Entonces no hay ningún tipo de deformación. En cuanto al polvo polimérico, es verdad que HP, en este caso porque es el precursor de todo esto, lo que añade aquí es un cabezal con infrarrojos para evaporar rápido ese pegamento y que genere una unión firme, ¿vale? Como vemos aquí, esto es una pieza de poliamida que se genera con un alto nivel de detalle y unas altas prestaciones, pero no solo sirve el pegamento, necesita una luz infrarroja. En cuanto al polvo cerámico, pues tenemos, vamos a hablar un poco de las aplicaciones, ¿no? Lo que serían yesos que permiten una aplicación de color y unas formas y unas dimensiones muy buenas, se utiliza sobre todo para arquitectura, maquetería, etcétera. También tenemos, dependiendo del tipo de binder que utilicemos, si utilizamos materiales fenólicos, industria de la fundición, veis como aquí generamos moldes para directamente fundir. Este tipo de moldes podemos generar formas extremadamente complejas, formas en celosía que son difíciles o imposibles de imprimir en otros puntos, de fabricar mediante otras técnicas, perdón, y fabricación en general, como vemos en el tema de termoplásticos, ¿vale? Incido otra vez en los moldes. Por ejemplo, ahora hay muchísimo desarrollo de protección acústica, de protección o dispersión de energía, es decir, para choques, generando placas que entre medio están unidos por sistemas enrejados, por sistemas celulosos, llaman, o de celosía, ¿vale? Entonces, eso son fundiciones muy sencillas de hacer y vale tanto para blindajes como para absorción de energía en impactos o para eliminar sonido. Y serían ultra mega difíciles de hacer por otros procesos convencionales y aquí es muy sencillo, porque imprimimos directamente. Luego, como os comentaba, si el polvo cerámico lo utilizamos para moldes, pues no nos interesa hacer nada más. Nos interesa que según salga lo podamos fundir. Si queremos un poco mejor, un poco más de resistencia mecánica, tenemos dos opciones. Las infiltraciones, infiltrar el material con un cianocrilato, con una resina epoxi, con algo que nos permita endurecerlo, o tratamientos térmicos, ¿vale? Si utilizamos silicios o carburos de silicio y luego los pasamos a un horno, como vimos anteriormente, pues podemos vitrificarlos, ¿no? Podemos sintetizarlos, pero corremos el riesgo de esas deformaciones. Aquí vemos un ejemplo de piezas ornamentales de fabricar personas, vaya, que se han escaneado, ¿no? Vemos cómo extiende una fina capa de polvo, el sobrante cae a esa cámara que está aquí, y como si casi fuese una impresora, un cabezal que tiene distintos cabezales, o sí, que tiene distintos inyectores con colores, pues va dispersando esas gotas, ¿no? Como veis, solo pinta, para ahorrar color, la superficie, ¿vale? El interior lo deja blanco, ¿vale? Porque como va a quedar dentro y no se va a ver, pues no tiene sentido, ¿no? Utilizar tanto color. Entonces, como veis, solo pinta las superficies. Bueno, también tiene un proceso de limpieza para que no se contaminen los inyectores y no se aplique pequeñas partículas de polvo, y lo que va haciendo, pues eso, capa a capa, va generando ese suelo que, como insisto, queda enterrado en ese lecho de polvo, ¿vale? Luego, pues, hay que aspirarlo y ese polvo se reutiliza. Vamos a ver, creo que pone otra capa más. Bueno, más o menos se va viendo, ¿verdad? Lo que queremos hacer. Una vez que los hemos extraído, pues quedan medio enterrados todavía, ¿no? Entonces es normal que por aspiración o por soplado de aire quitemos el polvo que no está unido con un pequeño compresor, ¿vale? Entonces ese polvo desaparece y obtenemos la figura. En este caso es interesante realzar el color y que gane consistencia infiltrándolo en cianocrilato, que es una de las técnicas. Aquí lo vemos cómo ha adquirido ese color y gana resistencia cuando el cianocrilato normalmente se nivela. Como veis, pues se puede conseguir alto nivel de detalle, ¿vale? Estas figuras no son más que eso. Bueno, y por último, vamos a hablar de la extrusión de material, que comúnmente conocemos todos en FDM, ¿vale? En este caso lo que hacemos es forzar a un filamento mediante calor o presión a pasar por una boquilla. Y con ese movimiento, ¿no?, en 3D, pues generamos ese sólido. En este caso, el material que utilizamos tiene que estar en formato hilo, ¿no?, pequeñas barras de hilo, o pellets, ¿vale? Cuando vamos a hablar máquinas de gran formato podemos utilizar pellets. Conocemos comúnmente los polímeros, pero existen unas iniciativas que son también bastante novedosas o actuales para imprimir también en metal o en materiales cerámicos, ¿vale?
o incluso materiales compuestos que veremos ahora. Este tipo de máquinas podemos añadirle otro hilo o otro cabezal y podemos utilizar distintos tipos de filamento o incluso fibras, ¿vale? Fibra continua. Como veis, pues en materiales plásticos, seguro que conocéis un montón de ellos, casi todos los materiales termoplásticos se pueden utilizar, desde, bueno, ABS, PDA, tenemos también materiales visibles como los TPU y materiales más técnicos como pueden ser las polimidas, los nylon y policarbonato. Cuando utilizamos metales, el principio es el mismo. No es un hilo que se enrolla en una bobina, son barras, pero tiene un alto contenido metálico. Entonces, hacemos un poco lo mismo, ¿no? El plástico nos sirve para depositar la capa y nosotros tenemos al final una pieza plástica con alto contenido en metal. ¿Qué hacemos? Pues de nuevo la llevamos a un horno y la sinterizamos. Entonces, veis aquí, esto es una pieza de cobre, ¿vale? Ya realizada, como, pues bueno, la calidad no es la mejor, pero depende para qué nos puede servir, ¿vale? Insisto, son iniciativas que se están desarrollando en los últimos 5 años o así, sobre todo de la mano de Marforte, que es una empresa americana, y que como todo mejorará, ¿vale? Y es una alternativa no tan cara para poder producir piezas de metal cuando realmente las exigencias no son las máximas, ¿vale? Y luego en cerámica, pues como podéis comprobar aquí, al final tenemos un lecho pastoso que con un tornillo extrusor pues hacemos de boquilla, ¿no? Tipo manga pastelera, y lo que generamos es una pieza cerámica. Normalmente se utilizan para ornamentos, ¿no? Muchos diseñadores y gente así de escultura, pues hace sus jarrones, sus esculturas y luego pues nada, se va a cocer y tenemos esa pieza de cerámica. Para las aplicaciones, pues fabricación general. Tenemos desde prototipado, pieza final, bueno, innumerables aplicaciones, ¿no? Luego este también es bastante interesante, si aplicamos otro cabezal, ¿vale? Si colocamos otro cabezal, podemos colocar fibra continua. Como sabéis, la fibra no se puede ni calentar ni fundir porque es fibra de carbono, de Kevlar, aramidas o fibra de vidrio, ¿no? Lo que hacemos es con un cabezal arrastrarla y como la propia fibra tiene un prepeg, tiene un pegamento, pues la vamos depositando, le vamos colocando y el cabezal simplemente cuando ya detecta que va a acabar la capa, lo corta y queda depositada. Es una especie de material compuesto. Como sabéis, los materiales compuestos tienen especialmente tejido, pero aumenta mucho la resistencia, ¿eh? Nosotros tenemos esta máquina, concretamente, hemos hecho pruebas y aumenta exponencialmente la resistencia, ¿vale? A la orden de 300%. Sabéis también que las fibras de carbono o los materiales compuestos sí que son, si la fabricación aditiva ya tiene generada anisotropias, o más, porque donde mejor trabaja es en la dirección de la fibra, ¿vale? Entonces tenemos que tener muy en cuenta cómo diseñamos una pieza y cómo colocamos la fibra para que aguante los esfuerzos o aumente sus propiedades mecánicas en las orientaciones en las que nosotros queremos trabajar, ¿vale? Bueno, aquí tengo un vídeo pues de un chico de Instagram que la verdad que tiene cosas muy chulas, ¿no? Esto es una máquina pues, que podemos tener en casa, las hay a nivel lógicamente industrial, pero está chulo ver cómo lo hace, ¿no? También en timelapse, ¿no? También vemos ahí el relojillo, luego lo veremos que las horas van pasando como... Bueno, entonces, ¿no? Lo que podemos conseguir, las calidades que podemos conseguir, el detalle que podemos conseguir, ¿no? Al final. Veis el relojismo pasando las horas. Aquí se ven muy bien esas estructuras en celosía, que de otra manera serían muy complejas de fabricar, ¿no? Si no serían en partes soldadas. Pues aquí, bueno, como podemos comprobar, salen bien, ¿no? Además, también vemos ese entramado interior en el cual pues, nosotros definimos el nivel de relleno que queremos en cada capa, definimos la altura, ¿no? de capa, y se ve bastante bien también, y ese perímetro que hace alrededor, ¿no? Aquí hace una especie de coral, ¿no? Luego también es interesante porque estas ventajas se ven aquí claramente, como explicaba mi compañera Sara, que podemos hacer piezas, una sola pieza que tenga diferentes conjuntos, ¿no? Cuando pensamos también a nivel industrial, si 3 partes que están ensambladas las hacemos en una sola parte, tenemos menos posibilidades de fallo y el mantenimiento es mucho más fácil, porque solo sustituimos una pieza, no 3. Y la posibilidad de que falle una es menos que falle 3. ¿No? Insisto, esto es un poco ornamental, pero si puede extrapolar, ¿no? Al final la idea es la misma. Vamos a ver aquí la última, que es ese pequeño robot tremendo, que simplemente es una pieza y al final conseguimos un objeto tridimensional, ¿no? Con esa pegamento de la misma.
Eso es, ¿no? Además el robot pues, está articulado, ¿vale? Bueno, el tercer punto de la presentación vamos a comentar un poco los límites y los futuros retos de la impresión 3D y además hablaremos un poco de los materiales que se pretende, ¿no? Explorar los próximos 5 años. En primer lugar, pues tenemos los límites y retos de la estandarización, ¿vale? Cuando hablamos a nivel industrial, pues lo que nos gusta es seguir las normas para que no haya problemas y siempre nos refiramos a algo que sea superior, que esté por encima. El primer punto es la normativa que define la fabricación aditiva. En este caso ya hay iniciativas, es decir, ya hay una normativa. Sabéis que los dos grandes asociaciones o organizaciones de estandarización son, por un parte, la europea, que es la ISO, y la STM, que es americana, pues, se han puesto de acuerdo y han sacado una normativa que define lo que es la fabricación aditiva y los tipos de fabricación aditiva, que es lo que os hemos explicado aquí. ¿Por qué? Porque había una lucha encarnizada en que cada marca quería asociar su tecnología a su marca, ¿vale? Entonces, conocíamos Multijet o conocíamos Project y cosas así, ¿no? Que eran marcas exclusivas o tecnologías exclusivas de una marca, ¿no? Entonces, al final nos volvíamos locos porque no había estandarización, porque si una máquina no era la misma que la que tenía su competidor, entonces, pues, esta normativa dijo, estas son las que hay y vosotros tenéis, cada máquina tiene que entrar en un conjunto de estas 7, ¿vale? Luego también es muy interesante, cosa que a día de hoy es muy difícil, normativa específica para conocer la composición de los materiales. Nosotros vamos aquí, compramos una 0,4140 y lo ponemos aquí en la India y tiene los mismos porcentajes y tiene todo, ¿vale? Cuando hablamos de fabricación aditiva, no. ¿Por qué? Porque los materiales además están aditivados para que trabajen bien en fabricación aditiva. Y normalmente un material que te dicen que es el mismo de una marca y de otra no lo es. Entonces nosotros cuando trabajamos en estandarización, trabajamos en sectores aeroespaciales, por ejemplo, y queremos sustituir una pieza por otra, nos dicen, no, no es lo mismo. Y tenemos que certificarlo, tenemos que certificar su navegabilidad porque no la puedes intercambiar. ¿Funciona mejor? Sí, pero no es lo mismo. Entonces tenemos muchos problemas para conocer la composición de los materiales. Están registrados, tienen muchas patentes, como son cosas muy nuevas, los protegen con recelo para que no se les copie la competencia y eso, pues, a la nivel de estandarización nos perjudica. Luego también normativa específica para caracterizar las piezas impresas, ¿vale? Esto también es necesario. Necesitamos tener normativa específica que nos permita caracterizar el comportamiento de una pieza fabricada, para que un ingeniero, un diseñador, sepa que si utiliza ese material y lo utiliza fabricado de esa manera, va a resistir eso. Y es extrapolable. Entonces, por ejemplo, nosotros nos hemos visto, ¿no? Tenemos esa máquina que decía que fabrica material compuesto, o supuestamente material compuesto. Entonces, claro, nos vamos a la normativa de material compuesto, no encaja. Nos vamos a la normativa de plástico, no encaja. Encima está fabricado por la fabricación aditiva. ¿Cuáles nos basamos para nosotros conocer sus propiedades mecánicas? Químicas, eléctricas, ópticas, magnéticas, etc. Entonces necesitamos una normativa que nos diga cómo hacer los ensayos y qué extrapolamos o qué conseguimos sacar de esos ensayos para poder cumplir los estándares que nos exigen. Entonces, bueno, pues hay que trabajar en ello. También hay que contextualizar que al final es una tecnología muy joven y lógicamente ven que tiene potencial y luego pues todo lo que tiene que hablar con normativa, con estandarización, pues siempre va más lento, ¿no? Que es normal, hay que darle un poco de espacio y de peso. Límites en la capacidad, comentó un poco mi compañera Sara. Escasez en la variedad de materiales disponibles, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a metales y tenemos pues, acero inoxidable, superaleaciones, titanio, aluminio y acero magnesítico. Magnesítico, pues hay usted quiera, ¿no? Nosotros tenemos uno. Acero inoxidable por lo mismo, tenemos un 316, tenemos un 174CH, pero no nos podemos salir de ahí, ¿no? Entonces hay una escasez de materiales. ¿Qué se han desarrollado? Los más potenciales. Sector aeronáutico, superaleaciones y titanio. Fabricación general, pues aceros magnesíticos y aceros inoxidables, ¿no? Para la industria farma, dental, etc. Entonces, bueno, se han ido desarrollando en cuanto a la necesidad de la industria. Todavía queda mucho por realizar, quedan muchos materiales que descubrir o que fabricar para la fabricación. Luego tenemos como límite el tamaño de las piezas. Cuando hablamos sobre todo de piezas aplicadas a la industria, hablamos sobre todo de metal y cerámico, porque el plástico se puede extrapolar un poco más, pues estamos limitados a tamaños de piezas relativamente pequeños, ¿no? La máquina de metal más grande que está fabricado que hay en el mercado no llega a más de 500 por 500 milímetros. A veces para ciertas cosas quedan escasas. La precisión que nos otorga la máquina, ¿vale? Pues esto va un poco también unido a la tecnología, ¿vale? A veces necesitamos una precisión
la industria nos exige una precisión que la máquina no llega, ¿no? Y pues eso es un límite bastante importante. Otro muy importante, la repetibilidad. Que yo fabrique esta máquina, o sea, esta pieza hoy, la fabrique dentro de un mes y sean equiparables, sean iguales. No porque el material esté más húmedo me lleva más problemas, etc. Entonces tiene que haber una repetibilidad muy importante, tanto en dimensiones como acabado superficial, como en propiedades mecánicas. Luego también, pues eso, acabado superficial, vemos que normalmente hay que hacer post-tratamientos para mejorar ese acabado superficial, sobre todo en los efectos escalera. Hay acabados muy buenos, pero cuando utilizamos planos inclinados casi siempre aumenta mucho la rugosidad y tenemos que ir arenados, alejados o incluso mecanizados, ¿vale? Y el tiempo de impresión. Es verdad que esto es una ventaja respecto a otro tipo de procesos de fabricación, sí, pero aún así son procesos lentos, ¿vale? También es cierto que de hace 15 años para acá las máquinas han evolucionado un montón y los tiempos han disminuido mucho, pero hay cosas que son como son. Si queremos subir solo 30 micras y tenemos que cubrir un espacio así como un láser, pues el tiempo se quiere por muy rápido que queramos ir, hay un punto que no podemos superar, ¿no? En ciertas aplicaciones pues puede ser una desventaja o una limitación. Luego, desconocimiento, no tanto de la técnica, sino de los propios empresarios. A veces no conocemos que esas técnicas nos pueden ayudar mucho y no adquirimos ese tipo de técnicas o tecnologías. Falta de confianza también por parte de la industria. Muchas veces llega alguien que te dice que esto hace esto y dudas, ¿no? Digo, ostras, pues si no lo hace es una inversión bastante gorda y por si acaso voy a estar aquí tranquilo o como mucho, bueno, lo subcontrato a ver si me convence y en función de eso pues lo adquiero, ¿no? Luego también falta de mano de obra cualificada. Al final adquirimos equipos, pero hay muy poca experiencia o muy pocos empleados que sepan trabajar con esas máquinas y al final pues, vemos que no podemos trabajar con ellas porque no sabemos trabajar con ellas. Las soluciones normalmente son tediosas y largas, necesitamos mucha experiencia. Luego también los softwares de diseño y de la medición. Eso es una limitación en cuanto a el cambio de percepción, ¿vale? Nosotros al final llevamos un bagaje de conformado o sustracción, entonces al final lo que pensamos es en diseñar piezas que les tengamos que quitar la menor parte posible, tenemos que mecanizar lo menos posible y además que sean muy prismáticas, porque nuestras herramientas hacen cuadrados, hacen círculos, hacen cajas, pero poco más, ¿no? Entonces, cuando pensamos en formas topológicas, ¿no? Formas libres, formas que además aumentan la resistencia, ¿no? y eliminan peso, pero son muy complejas, pues entonces ya los software no están tan preparados para diseñar. Y tampoco están tan preparados para simular las cargas, etc., ¿no? Ya empieza a haber problemas. Entonces, bueno, pues los desarrolladores de software van a tener que dar un punto ahí, ¿no? Y aprender otra vez a diseñar para la fabricación aditiva, que de lo que se trata es de poner el menor material posible. Es justo lo contrario de la sustractiva, que es quitar lo menos posible. Y luego tenemos límites económicos. Los equipos normalmente son caros, y lógicamente los mantenimientos son a nivel de vuestros equipos caros también, y los materiales también son caros, ¿vale? Y encima, en un asterisco, normalmente solo te lo suministra quien te vende la máquina. Entonces tiene material exclusivo, precio exclusivo, ¿vale? Esto pasó, por ejemplo, con todo el tema del plástico. Al principio, pues, con los filamentos eran carísimos, y en el momento que esto se abrió y caducaron las patentes, pues todo el mundo hizo plásticos y ahora una bobina sigue siendo un poco cara respecto a la forma primaria, pero la conseguimos a un precio muy económico y con muchísimos suministradores, ¿vale? En este caso, no, cuando trabajamos con máquinas de alta tecnología, solo suministran eso, el material que lo cobra quien quiere, ¿vale? Entonces, bueno, al final estamos. Por último, las tendencias, lo que se intenta desarrollar, ¿no? Lo que se está desarrollando a hoy y vista a 5 o 10 años, ¿vale? Mucha incidencia en los materiales compuestos, sobre todo los PICs, que son materiales genómicos, con fibras continuas. Esto es sobre todo para el sector aeroespacial, ¿vale? Los PIC ya están, los UTEM y los PIC están certificados ya a nivel aeronáutico, y si los pudiésemos, ¿no?, realizar con fibras continuas y fabricar con fibras continuas, eso sería un boom, ¿vale? Hay muchísimo nicho de mercado y un crecimiento exponencial en los próximos 5 o 10 años, ¿vale? En cuanto a material cerámico, lo hemos comentado, por ejemplo, nosotros ahora hablaremos de ello, tenemos esta máquina, hay muy pocas, creo que es la única en España, ¿vale? Y muy pocas en Europa. A día de hoy solo hay 2 fabricantes en el mundo, 3 creo que es Francia, Israel y China. China, bueno, China porque
pero solo hay muy pocos fabricantes y esto está teniendo ahora muchísimo también potencial porque tiene unos alcances enormes, ¿vale? Lo que pasa es que es muy complicado trabajar con este tipo de materiales, todavía hay que conocer mucho más la tecnología, hay muchas limitaciones, pero bueno, es en lo que se va a trabajar. Sobre todo en aluminio y circonio, también hablaremos de carburos de silicio, silicio únicamente, pero bueno, sobre todo aluminio y circonio, que son los que más perspectiva tienen. Y luego, materiales metálicos, se va a intentar trabajar con materiales refractarios, como sabemos son el tungsteno y el molibdeno, que también tienen una proyección brutal, ¿vale? Para herramientas de corte, desgaste, trabajar en temperatura, ¿vale? Un montón de cosas que son muy difíciles, ¿vale? En cuanto a materiales 4D, que también es la nueva iniciativa que ya se empieza a explorar, y esto también está muy pensado también para la biomedicina, ¿vale? Son materiales que cambian de forma o de propiedades bajo ciertas condiciones, ¿no? Están en servicio, no tenemos algo ¿no? Simplemente que vamos a modificar esas propiedades estando en servicio. Y luego también este problema que es actual, pero ya lleva tiempo intentando solucionarse y no acaba de arrancar porque el grafeno ofrece mucho, pero luego al final no se consigue extrapolar a la industria, pero bueno, es el tema de semiconductores, ¿vale? Que es muy, muy interesante y sabemos todos el problema que existe. En cuanto a materiales que cambian de forma, tenemos materiales que cambian de forma con temperatura, ¿vale? Esto es un desarrollo del MIT, en el cual, pues, con temperatura consigue mover que se transformen, ¿no? Estas piezas. En el momento que quitamos la temperatura, vuelven a su estado original, ¿vale? Tenemos materiales que responden a impulsos eléctricos con memoria eléctrica, en el cual, bueno, pues es el que está colgado de un cable, en el momento que aplicamos una corriente, cierra la pinza y son capaces, pues bueno, de levantar la aplicación es buena. Esto es muy interesante, insisto, también para la medicina, ¿vale? Para llevar conductos, cerrar, abrir, controlar un robot, al final, sin tanta invasión, ¿no? Y luego, materiales que reaccionan con humedad o con agua. En este caso está sumergido en un tanque de agua, ¿vale? Vale. Por último, voy a comentaros la unidad de fabricación y inspección 3D que tenemos en la Universidad de León, de la cual pues, ahora somos miembros. Un poco las máquinas que tenemos a grandes rasgos, tenemos mucho más, también tenemos el escáner metrológico, pero bueno, como al final estamos hablando de fabricación aditiva, pues vamos a comentar esto. Un poco las capacidades que ofrecen esas máquinas y luego los materiales que trabajamos, ¿no? Luego, si queréis, pues podemos contar casos de éxito o con quién hemos colaborado y para qué. Bueno, está interesante. Bueno, en cuanto a fusión de lecho de polvo, es decir, pieza metálica, tenemos la máquina Project X100, que tiene un tamaño de fabricación de 100 por 100 por 80 milímetros, y trabajamos en 17,4 pH, acero inoxidable endurecido por precipitación, ¿vale? Más o menos precisión es unas 30 micras, la altura de capa son de 30 micras, y esta máquina pues, trabaja con SA láser. Este tipo de máquinas tienen que trabajar en atmósfera protegida y nosotros en este caso trabajamos con una atmósfera protegida de nitrógeno, ¿vale? Tenemos luego la siguiente máquina, que es la de proyección de abominante, esa que echábamos pegamento a un material cerámico, que es la Project 660 Pro. En este caso tenemos un área de trabajo de 300 por 300 por 300, es la misma máquina que visteis de las figuritas, de las personas, ¿vale? Trabajamos con una resolución de 600 dpi, de 600 píxeles por área, y trabajamos en material de yeso, ¿vale? Es un sulfato de calcio, el cual pues lo normal es aditivarlo, ¿vale? También trabajamos, que bueno, pues es parte de nuestra investigación, con hacer moldes de fundición, pero para lo que está pensada, sobre todo, es para este tipo de ornamentos y incluso polvo, ¿no? Luego tenemos proyección de material, que es esa fotopolimerización con los cabezales, que es la Multijet 550X, que esta nos permite trabajar en material fotopolimerizable similar al policarbonato. Y luego tenemos material flexible que podemos combinar tipo TPU, ¿vale? Hasta un SOR, hasta una dureza de A60, ¿vale? Y luego de A60 hasta la dureza total tenemos ciertas combinaciones, es decir, que podemos hacer piezas totalmente flexibles, totalmente rígidas y una mezcla de partes flexibles y rígidas. Y luego todo el abanico, ¿vale? Esta máquina es bastante grande, tiene medio metro por medio metro por medio metro, 5 cúbicos, ¿vale?
Insisto, trabajamos con un material similar al policarbonato, bien flexible a un TPI. Para fotopolimerización, en formato pequeño tenemos la Project 1200. Esta tiene un área de trabajo de 40 por 40 y en longitud aproximadamente 100. Esta también dedicada al sector dental y joyero. Y trabajamos con resinas que son calcinables y resinas finales, o resinas para prototipo final. También tenemos otra que es más abierta, que utiliza un proyector, y luego las típicas que conocemos de ForLabs, ¿vale? Que ya tienen una dimensión un poquito más grande, aproximadamente de 100% por 150. ¿Vale? Y las resinas, bueno, pues también hay un gran espectro de resinas y podemos utilizar más o menos todas. En cuanto a modelado por deposición fundida, que es FDM, tenemos la MarkForget, que es la que os comentaba, que es capaz de unir fibras continuas con poliamidas. Y además también tenemos otro material que se llama Onyx, que es muy interesante para utillajes, se utiliza para pinzas de robots, para un montón de cosas. Es esta poliamida unida con whiskers, ¿no? Con partículas de carbono, y trabaja muy, muy bien, tiene una muy buena definición. Insisto, sirve para un montón de utillajes, ¿vale? Sobre todo en aquellas cosas de soldadura, para colocar ángulos, etcétera, que se utiliza mucho. También tenemos pues Ultimakers, brusas, bueno, toda la gama ya más asequible de FDM. Y luego, por último, la he separado, la he puesto la última, es la de fotopolimerización, Fleximatic, la C1000, ¿vale? Que es esta que comentamos de Ceramo. Esta máquina es a nivel industrial, la comentamos, la de cerámica técnica, la consideramos fotopolimerización, pero veis que tienes estas etapas de debinding sintetizado para conseguir piezas cerámicas de altas prestaciones. Trabajamos con alúmina, en este caso, y el área de trabajo es de 300 por 300 por 300. ¿Vale? Vamos, piezas interesantes. También todo esto hay que poner asterisco, ¿vale? Porque normalmente cuando nosotros damos servicio o asesoramiento, pues tenemos que ver qué tipo de piezas son, tenemos que ver que luego eso tiene que pasar a un horno, por ejemplo, en el caso de la cerámica, y tiene que entrar en el horno, que a veces no entra, ¿vale? Porque los hornos son pequeñitos, y aunque puedes hacer una pieza grande, pues luego no puedes echar por el lado. Bueno, siempre hay pequeñas peculiaridades. Y bueno, pues aparte de todo esto, luego tendríamos toda la parte de inspección, que sería pues eso, el escáner, rugosidómetros para controlar rugosidades, máquinas por coordenadas, pues sobre todo para controlar dimensiones y para poder crear ingeniería. Y por nuestra parte esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y estamos dispuestos, o sea, estamos aquí a vuestra disposición, vamos, para cualquier pregunta o luego sugerencia que tengáis. Muchas gracias por la atención y un placer. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? No sé si desde el chat quieren hacer algún inciso o vosotros, preguntar que a tiempo estáis todavía. Tenemos tiempo todavía y no sé, a ver, desde el chat en principio no tenemos ninguna. Vamos a dar un segundín a ver si escriben. Si nos importa, Sí. voy a subir aquí. Porque tenemos aquí en la parte aquí abajo, tanto el correo como el teléfono, por si tenéis alguna duda. Insisto que nosotros damos servicio a empresas particulares, otros grupos de investigación. Si alguna vez tenéis alguna duda o alguna cosa que queréis hacer, pues podéis consultarnos sin ningún problema. Entonces, si queréis coger el contacto y, por supuesto... Sí, bueno, yo también lo tenemos aquí en la oficina Acelera Pyme y es eso, al final lo que intentamos es que se conozca un poco pues, todas estas técnicas y puesto que ellos tienen el servicio, pues nos podemos poner en contacto con vosotros si tenéis algún tipo de proyecto, prototipado o demás, ¿vale? Puesto que ellos son los que poseen la tecnología. Podemos comentar si queréis varias así discreta, ¿no? Fácil. Varios casos de éxito o con quién colaboramos. Vale, sí, mira, es justo lo que nos han preguntado por el chat, que sí se podría decir, ¿vale? Algún caso de éxito, de pymes, bueno, preguntan en León, o bueno, o si no es el León. Bueno, pues mira, podemos trabajar, por ejemplo, desde León Pharma, en el desarrollo con la mejora, la optimización del hilo que hacen para elementos anticonceptivos, el hilo que pueden imaginar.
para todo el tema de obstrucción y aditivación, ¿no? de esa hormona. Entonces nosotros lo que hicimos fue un estudio de cómo extruirlo, porque llevaba una forma que no les daba una importancia. Y diseñamos una pieza que la incorporaron a su boquilla extrusora, metal, en este caso, la inoxidable. Necesitaba de una rugosidad muy específica, pero bueno, sí, y conseguimos mejorar el proceso, ¿no? Utilizamos casi un 2% de la producción. Luego, por ejemplo, para otros servicios de investigación, son cosas un poco triviales, pero que sirven, ¿no? Tenían unos microscopios Nikon carísimos y ya descatalogados, pero que funcionan los corrientes pues, como se hacían antes, ¿no? Y tenían un pequeño defecto, que tenía una ruletilla de enfoque que era de plástico y la cremallera era metálica y con el paso del tiempo se rompió. Entonces el equipo que era inservible no había repuesto y era un equipo que funcionaba y funcionaba muy bien. A día de hoy no competían, o sea, los nuevos modelos pues, no eran mejores, eran mucho igual. Entonces lo que hicimos fue, además Sara fue la encargada de ello, nos trajeron el engranaje o la pieza, ¿no? Que era un engranaje con una barrita roto, lo escaneamos con ese defecto, lo reconstruimos, es decir, completamos el engranaje, lo llevamos a imprimir en metal y pusimos a funcionar pues, 5 equipos que tenían, que son muy raros y ahí estamos. Sí, al final en este caso para cualquier tipo de pieza que ya no tiene recambio, ya no tiene repuesto, Sí, o simplemente que se quiere cambiar la geometría por alguna particularidad de nuestras máquinas, pues podemos hacerlo con esa ingeniería inversa. A partir de nuestro objeto, aunque esté roto, tú lo escaneas y lo reconstruyes ya con todas sus partes, evitando las roturas o modificaciones, aligeramientos, etcétera, y puedes llevarlo a la impresión. Otro caso de éxito, además es un vino custodiado. Nos trajeron unas tablillas cuneiformes del Mesopotámico, ¿verdad? Eso no tiene unas personas ahí custodiadas, lógicamente, porque tiene alto valor. Y lo que querían era sacar su modelado en 3 dimensiones y poder imprimirlo para exponerlo en museos o para que las personas que quisieran pudieran tocarlo, etc. Entonces lo que hicimos fue eso mismo, lo escaneamos y lo imprimimos con esta que comentamos de yeso, que además tiene una textura muy similar a ese barro, las plaquitas de barro que nos trajeron. Y bueno, pues están expuestas en un museo y tienen acceso a las personas que quieran solicitarlo a ese tipo de herramientas. Otro caso también interesante. Los cancilones para también Mercadona, que tienen las barras de pan en Mercadona, tuvieron un dragón que rompieron unos cancilones. A veces cuesta también ponerse en perspectiva, pero bueno, eran unos cancilones que arrastraban en una cinta, ¿no? Y, por ejemplo, el suministrador, pues, no sé, les daba un mes y medio de plazo y eso pues, no puede parar, ¿no? Entonces, pues nada, reconstruimos esos cancilones, los imprimimos y ahí están funcionando. Sí, todo lo que sea aplicaciones de reparación a día de hoy, todo. Recientemente una asociación se puso en contacto con nosotros para personas influyentes que quieren una minusvalía severa en la vista. Imprimimos ciertos montes de león, en los cuales a nivel un poco grande. Entonces ellos los estudian y van con su compañero y hacen carreras por el monte. Entonces estos chicos pueden hacerlo porque previamente han repasado el monte. No son personas ciegas del todo, tienen posibilidad un poco de visión y eso les ha ayudado un montón a poder realizar ese tipo de carreras, ¿no? Llevan una especie de mapa. He visto, yo creo que en alguna de las fotos que nos habéis puesto, yo creo que había un puente. Que si nos podéis poner algún ejemplo en materia de urbanismo, pues no sé si a lo mejor son puentes o bancos o entran en el tema de farolas, hay papeleras. Sí. No sé. No. No, bueno, yo iba a decir que en ese aspecto sí que es verdad que hay bastante también, incluso ahora ya son estructuras mucho más grandes y demás. Y aquí también antes con los de hormigón, que se con el extrusor y se va sacando o diferentes materiales. Pero por ejemplo en ese ámbito claro que nosotros tampoco tenemos tanta experiencia porque no tenemos esas impresoras. Claro. Pero sí que se está investigando, bueno, en la Universidad de León también, en la parte de estructuras, están empezando a investigar por ahí. Y nosotros sí que vamos a empezar un proyecto que igual algo ahí un poco todavía en mente no está desarrollándose, pero sí que podría ser para la impresión, extrusión de material con fibras de pizarra, que tuvieran material de pizarra o material de lo que se trata es la iniciativa, ¿no? Además, es de utilizar desecho, bueno, no quieren llamar desecho,
reductos, ¿no?, de cosechas o incluso desperdicios de pizarra para poder hacer filamento y poder reutilizarlo para cosas ornamentales, en principio. Pues, es decir, pues un banco, carteles en señalizaciones en rutas turísticas, es que se pueda reaprovechar de alguna manera ese tipo de fibras con las que se puede conseguir un material plástico interesante. Esto es a gran formato, hablamos de máquinas a gran formato. Sí, hay una empresa. Y con pizarra, ¿no? Y luego en el tema del hormigón, aquí hay un grupo de investigación que se han puesto en contacto con nosotros, pero esto es todo muy preliminar todavía. Pues eso, para desarrollar pequeñas máquinas, bueno, también ya un poco más serio, pues eso, para realizar papeleras, bancos, estructuras, etcétera, ¿no? El tipo de los puentes es un poco más peculiar porque normalmente son un carril con dos robots que se van uniendo y acaban haciendo el puente y realmente no necesitan ningún tipo de andamiaje, ¿no? Pero bueno, esto todavía son como plantas piloto. Por ejemplo, en China sí que hay ya impresores que han hecho casas, en Estados Unidos también hay iniciativas que se han hecho como plantas piloto, como prototipos de casas. Y bueno, se están analizando costes, bueno, aislamiento, etc. Pero bueno, esto, por ejemplo, en España, en Valencia sí que hay una iniciativa, pero también empiezan a surgir. Sí, no, en relación con lo de la pizarra que comentabais, hay una empresa que está en el barco de Valdegarro, no sé si tendrá que ver algo con el proyecto ese, que está haciendo láminas de pizarra flexible, que está juntando con otros materiales, ¿vale? Para tener las propiedades de la pizarra, ¿vale? Pero en un formato flexible, sobre todo para construcción y demás, con propiedades bastante curiosas, sí. Una de las tecnologías que habéis presentado, no me acuerdo el nombre, que decís que se suele utilizar para recuperar ejes. Quería saber, en mi empresa se hace bastante, sobre todo recuperar ejes de máquinas rotativas, estilo, sobre todo turbinas hidroeléctricas y demás. Quería saber si eso, la adherencia que tiene eso al material que hay, es comparable a como se está haciendo ahora, que normalmente es por recarga con soldadura y luego mecanizado. Si la adherencia más o menos es equivalente, si luego se puede mecanizar para dejar eso con la rugosidad que requiere, sobre todo en las zonas de trabajo a los cojinetes, y si se puede hacer ensayos no destructivos. Que muchas veces el cliente, cuando haces cualquier cosa de esas, te exige un ensayo de ultrasonidos, uno de partículas y demás. Si todo eso ya está normalizado, se puede hacer ensayos, y si el resultado final es equivalente a los procesos que se están haciendo ahora de recarga y proceder mecanizado. Nosotros esa tecnología no la tenemos, pero yo sí la he visto y he trabajado. O sea, además hay una empresa muy potente en País Vasco que se dedica a ello, ¿vale? Para el tema de turbomáquinas de grandes dimensiones, etc. Y sí, porque al final es una soldadura láser prácticamente. El inicio primogenio, ¿no?, pues fue realmente coger una soldadura misma y unirla a un robot y recargar como si fuese un soldador con automática. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, pues en la temperatura comprobaron que si conseguían generar ese plasma o esa energía, calentaban mucho menos la pieza. Y además ponían el material que querían, ¿no? Podemos ampliar más o menos el rango, ¿no? Y entonces sí, tiene una adherencia mejor que la soldadura. Porque consigue, como al final nosotros lo que hacemos es focalizar mucha temperatura en un punto, penetra hasta décimas, ¿eh? O sea, tiene una penetración alta. Y al final forma un continuo. Pues la problemática, pues como siempre, ¿no? En la zona de afectación térmica, que las piezas se templan, bueno, pues esa problemática la tenemos. En cuanto a nivel de porosidad, como al final es una máquina controlada por control numérico, pues como la soldadura por robot, es mucho más estable. Al final, pues, un soldador, pues sí, la humedad, el ambiente, todo esto, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí. Pero se puede mecanizar, lo de siempre, tenemos que saber que ya está un poco afectado térmicamente y la unión es perfecta. Y en cuanto a ensayos no destructivos y todo esto, pues también puede experimentar, ultrasonido, radiografía. Que serían los mismos ensayos que se hacen una pieza ahora, cualquier científico, entonces a la persona que la certificación para hacer ensayos, podría salir estas piezas. Eso es. Y es bastante más fácil conseguir la certificación porque la máquina ya la trae. Claro, otra cosa es que luego el cliente te sirve los certificados de material de aporte, de tal y demás, que se pueda certificar eso también. Eso es. En este caso sí, porque es una tecnología muy pensada para esto. Al final, bueno, pues lo que tú me dices, ¿no? Si piensas en un eje, pues igual lo puedes sustituir pequeño, pero cuando hablas de una turbomáquina, o un engranaje de una corona que es como, pues no puedes permitir volver a hacer, bueno, pues permitir eso, donde sale rentable. Sí, al final vamos al coste. Eso es. En una empresa que se ponga en contacto con vosotros,
colaboráis también si necesitan generar ese modelo en 3D o ese prototipado. Digamos que a lo mejor está en simplemente la demanda, pero tendríais que echar una mano en los pasos primeros, no tanto en la producción del proyecto. También muchas veces es una parte de diseño. Nosotros Podéis directamente lo que comentamos de ingeniería inversa. También visualiza el objeto y lo podemos escanear. Eso es muy interesante. Mucho de eso pasa, o sea, muchas veces haces una remodelación, una ingeniería nueva para una central eléctrica, por ejemplo, y tienes que volver a hacer ingeniería inversa de todas las piezas, volver a rediseñarlas. Entonces, vosotros hacéis eso también, sin fabricación, solamente lo que es el proceso de ingeniería, dar tu modelo de CAD, que tú luego puedas. Sí, de hecho, las dos patas principales de la fabricación aditiva es la ingeniería inversa. Inspección. Con inspección también al final. Tenemos un brazo portable, un rover, para ir al campo, aparte de los escáneres. Entonces, Bueno, este escáner también es portátil, también se puede trasladar si la pieza no se puede mover. A veces son piezas pequeñas que si las puedes traer a la universidad, al laboratorio, se escanean, se vuelven a llevar, etc. Pero muchas veces son piezas que están fijas o lo que sea, este escáner se puede cortar y llevar. También nos tenemos un caso con una empresa que tuvimos que escanear también un objeto que era protegido. Entonces fuimos, lo escaneamos allí, reconstruimos, modelamos y le dimos el modelo de 3D, que era lo que querían. No querían fabricar, simplemente solo querían el modelo 3D. y, bueno, ni siquiera reconstruido. O sea, porque, Bueno, pero sí, modelo 3D. Muy interesante, porque hay veces que estás ahí con el micrófono. Cambian alguna parte del diseño, pero es que no lo tiene. Pues va, se arregla veces, se modifica incluso y ya se da el modelo si lo que queréis. O entonces en media hora conseguimos 3 millones de puntos. Es muy interesante porque cuando tienes 900 piezas que tienes que croquisar todas y estás ahí 3 tíos, venga a medir, venga a hacer croquis, luego paso a no sé qué. Pues muy interesante, ya con el scanning, haces un paso y ya está. También el escáner tiene sus limitaciones o sus cosillas. Porque también sí que es sencillo. También depende del color. Una pieza blanca mate no la escanea genial, porque al final estamos hablando de luz que se refleja, nos interesa que lo refleje lo máximo posible. Si es negro, pues ya absorbe parte de la luz y ya la superficie igual no nos queda como realmente un objeto. Igual tú ves ahí en el escaneo y le dices, así, parte rugosa y esto es más liso que... Entonces, para ese tipo de piezas o translúcidas, por ejemplo, también hay solución, que es un spray que tenemos, que lo que depositas es una fina capa de polvo de micras, lo pintas, por así decirlo, es un spray que aparece húmedo, se seca y se queda esta capa de polvo, se puede escanear perfectamente, porque ese polvo ya es un blanco mate, el escáner lo capta fenomenal, y luego se limpia simplemente con un paño húmedo. También depende de la pieza, si es una pieza porosa o una cerámica, no lo puedes echar esto. Pero bueno, tiene ahí sus... Y otras limitaciones es los orificios internos o huecos que son muy profundos. Ahí la luz no nos entra, no la capta. Pero es verdad que si el agujero es sencillo, lo puedes medirlo y añadir a tu reconstrucción. O sea, si la geometría compleja y lo difícil es lo externo, se puede escanear perfectamente. Y una vez que estás reconstruyendo en un software de cámara, puedes añadir ciertas partes que miras, porque sean geometrías sencillas y las miras directamente con un calibre o con máquina médica de coordenadas, que también se pueden combinar. Y contacto de no contacto, la inspección. Una cosa que también es una cosa que se ha generalizado mucho, que también hay que poner en perspectiva, que nos lo preguntan mucho y es así. La impresión 3D y los escáneres y todo esto no es sustitutivo. Son muchas veces un complemento o otras técnicas son complemento de la fabricación aditiva, ¿vale? Entonces, no va a sustituir ningún tipo de proceso de fabricación que ya existe y encima estamos que probar, ¿vale? Pero sí que es un complemento muy interesante, tanto como comentamos ahora en precio unitario por coste o por complejidad, pero luego también que te sirves de otras herramientas. Muchas veces pues, tú haces una performance en FD, o sea, en fabricación aditiva, y luego pues puedes acabarla con mecanizado o manejado, que al final son procesos que son, digamos, tradicionales, ¿no? Lo que decías, por un escáner, también luego tú te apoyas en todo eso y desde la más absoluta ignorancia. De los materiales, respecto de los materiales, si por ejemplo algo ha sido impreso, pues un material X en 3D, esa pieza o ese objeto se rompe, ¿cuál es la posibilidad o la viabilidad, si hay, de transformar ese material o ese objeto roto otra vez en el material inicial para volver a iniciar un proceso de fabricación? O sea, como de reciclar, ¿no? Si se pierde mucho material, si es viable siquiera, o si hay alguna
ahí tendríamos que entrar un poco en específico en cada material, ¿no? En los 3 grandes bloques de materiales tenemos los termoestables, no se pueden reciclar. Por eso hay esas iniciativas de intentar sustituirlos, pasa con las palas de los aerogeneradores. Ahora saben que es muy caro separar la fibra de vidrio, que realmente no se puede reciclar, otro no. Entonces, pues lo están cortando y llevando enteros porque los termoestables no se pueden reciclar. ¿Vale? Los termoestables hablamos eso de pegamento, resinas. Si los calentamos, los degradamos, ya no hay manera de poder reciclarlos. Es al final un endurecimiento por siempre algún agente químico, porque desde el oxígeno, porque reacciona con un catalizador, entonces no se puede. Bueno, no se puede. A día de hoy es muy complejo, ¿no? Si hablamos de plásticos termoestables, que son los que trabajamos, o sea, los que realmente con calor podemos moldearlos, eso sí podemos reciclarlos, pero una fracción limitada. Es decir, para fabricar, por ejemplo, hilo nuevo, ¿no? En CDM, vamos a comentar, tendríamos que utilizar un porcentaje virgen y un porcentaje reciclado. No podemos hacer el 100% reciclado, porque cada ciclo térmico degradamos un poco sus propiedades. Entonces, para tener una estandarización, solo, pues como el vidrio, ¿no? Solo podemos reciclar una pequeña parte. Bueno, de pequeñas partes al final puedes reciclarlo todo, ¿no? Al final pones un porcentaje, pero bueno, si fabricas menos de que haces, no, al final te reciclas. En cuanto a los metales se pueden reciclar todos. Habría que volver a atomizarlos, porque al final son partículas de polvo muy pequeñas, que eso al final es fusionarlos, echarlos, digamos, por una boquilla y enfriarlos, ¿no? Entonces imaginan como pequeñas microesferas. Entonces sí se puede. Y la cerámica, una vez que se sintetiza, habría que lo mismo, ¿no? Molerla y volverlo a utilizarse. Entonces, vamos a decirlo, ¿no? La cerámica y los metales, por sus propiedades, se podrían reciclar bastante sencillo. Los termoplásticos, una parte, y los termoestables. Vale, muchas veces vemos ese tipo de iniciativas, personas que con botellas o latas o demás, pues hacen ahí como filamentos o lo que sea, y se pueden volver a introducir. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque si introducimos un 100% de reciclado, pierde propiedades. También es como todo. Si es algo ornamental o es algo que no requiere unas propiedades mecánicas brillantes, pues lo podemos hacer. Pero a mí lo pensé por lo de la pizarra, como decías que habías estado utilizando un polvo de pizarra combinado con alguna resina, pues entonces quizás eso se puede meter en un ciclo en el cual no se pierda material. Bueno, realmente hay una economía circular, pero si quisiéramos volver a utilizar eso, pues tendríamos que eliminar el plástico, coger el polvo y volver a introducirlo en la cadena. Normalmente estas iniciativas también están pensadas a nivel ecológico, porque el plástico es biodegradable. Entonces, la biodegradación del plástico al final pues, deformaría la estructura y quedaría inservible. Al final es por utilizar el plástico que se ha degradado y lo sustituiría. Entonces, bueno, no es contaminante para el medio ecológico. Sí. Vale, no sé si por el chat creo que no tenemos ninguna pregunta más, ¿no? Si por vuestra parte estamos, pues nada, estamos por finalizada la sesión. Nada, deciros lo mismo que os comenté al principio, que cualquier cosa que necesitéis o pongamos en contacto con ellos, o si tenéis cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Lo que intentamos desde aquí es un poco dinamizarlo, ver a ver qué viabilidad tiene y si necesitamos financiación, pues intentar buscarla. ¿Vale? Al final son un poco las patas que tocamos desde la oficina de la PYME. ¿Tendremos más o si estuvierais interesados en profundizar sobre algún tema, podemos hablar con ellos y si se puede hacer algo más específico, que era un poco lo que habíamos planteado en un primer momento, hacer una un poco más generalista y si hay que profundizar en alguna técnica o en algún material, se podría hacer algo más específico. Y nada, daros las gracias a todos por asistir, a la gente que está también en online, que tenemos, no tienen unos cuantos, casi unas 20 personas. Y nada, y también por dar un poco a conocer pues, servicios como los que tienen ellos, que muchas veces son desconocidos tanto para empresas como para emprendedores que pueden llevar a cabo proyectos que tengáis en mente, obviamente. Lo más interesante de esto también es que muchas veces a nosotros la aplicación igual no se nos ocurre tanto,
pero si os exponemos lo que podemos hacer, vosotros igual decís, pues a mí me pueden ayudar en esto o Sí. en esta otra cosa. Muchas veces son la gente, una vez conociendo lo que nosotros podemos daros, lo que dice, pues yo puedo buscar igual esta aplicación o igual esta tecnología necesita esto, o lo que sea. Y algo más así, como una vez lo conocéis lo que tenemos, que la gente puede buscar la aplicación. Por acabar, tenemos que dar las gracias también pues, a este tipo de iniciativas, porque al final nosotros en la universidad pues, nos dedicamos eso, a dar clases e investigar y esto es muy importante también porque es un pilar de la sociedad y queremos colaborar con la industria, pero es difícil muchas veces la difusión o darse a conocer tanto como porque no hay tiempo. Realmente. Entonces, este tipo de iniciativas pues, nos ayudan un montón a que vosotros nos conozcáis. Y lo que decías ahora, si hay alguna posibilidad de colaboración, pues estamos encantados. ¿No? Muchas veces, sabiendo lo que se tiene, no lo buscaría rápidamente. Vale, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por la asistencia, como siempre. Bueno, ha sido igual. Sí, hombre. Vale.